Hola, mi nombre es José Luis Ramírez Arias, soy el docente de la asignatura Diseño de Experimentos del programa de Ingeniería Industrial, Facultad de Estudios a Distancia. El día de hoy quiero compartirles este tema que hace referencia al análisis y a las consideraciones que hay que tener en cuenta para el diseño de experimentos. Vamos a comenzar diciendo que los modelos de diseño de experimentos son técnicas estadísticas, es decir, donde vamos a utilizar herramientas que nos permitan validar y corroborar datos estadísticamente para obtener resultados. ¿Para qué utilizamos esto? Para investigar la influencia de unas variables de entrada, que también vamos a llamar factores, sobre una variable de salida o una respuesta. ¿En qué consiste? Consiste en la realización de pruebas en las cuales se van a aplicar cambios intencionales en las variables de entrada para medir cómo se va a afectar una variable de salida. Y en cada prueba vamos a recolectar datos para su posterior análisis. Aquí tenemos un ejemplo de experimento donde nos vamos primero a identificar condiciones y componentes que influyen en la calidad de un producto para determinar la configuración de factores o variables que nos van a llevar a un resultado óptimo. Entonces, esto sería una aplicación muy simple en un proceso de producción en el que busco identificar las variables que tienen una influencia en el resultado definitivo, que es la calidad del producto, y cómo optimizar ese proceso. La experimentación siempre me va a llevar a eso, a identificar para predecir en un futuro el comportamiento y mejorar los resultados de ese proceso, de ese sistema o de lo que yo esté estudiando. Aquí hay algunos ejemplos. La duración de la batería, de una batería. Y entonces los factores a tener en cuenta o las variables a tener en cuenta, entre otros, podría ser el tipo de pila, la marca de la pila, la capacidad de almacenamiento. Y todo esto me va a permitir analizar cuál es la duración de la batería. También factores, por ejemplo, como la carga, las condiciones de uso. Entonces, en la definición de modelos experimentales, yo voy a hacer eso. Voy a buscar cuáles son las variables que son representativas para ese problema. Y yo puedo aplicar experimentos a cosas tan variadas como lo que tenemos acá, desde el análisis de la duración de una batería hasta el rendimiento académico de un grupo de estudiantes. En este segundo caso, ¿qué va a influir? Yo podría decir que va a influir el profesor, la metodología de aprendizaje, la edad de los estudiantes, el acceso a herramientas de las tecnologías tecnológicas, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Por qué hacer experimentos? Los hacemos para encontrar las causas de alteraciones en las variables de salida o respuesta. ¿De qué? De un problema determinado, de un fenómeno. Ese fenómeno puede ser una enfermedad, puede ser un proceso industrial, puede ser cualquier fenómeno que yo pueda determinar físicamente, es decir, en el que yo pueda identificar unas variables de entrada y unas variables de salida. Lo hacemos para determinar condiciones experimentales que me pueden llevar a un resultado óptimo. Es decir, yo hago un experimento que me permite identificar la influencia de una variable en la salida y cómo afectar esa variable para tener un resultado óptimo. Los experimentos también permiten identificar valores de la variable de salida en diferentes niveles de observación. Es decir, yo puedo identificar qué influencia tiene la alteración de una variable sobre el resultado global. Por ejemplo, si yo estoy analizando el efecto de aplicar una temperatura sobre un material, yo puedo decir que al incrementar la temperatura, el material se va a dilatar y al disminuir la temperatura, el material se va a contraer. Y entonces yo puedo definir valores de variable en diferentes niveles de temperatura y diferentes niveles de deformación, y de esa manera definir
¿cómo voy a controlar las variables que tienen alguna influencia sobre el fenómeno que estoy analizando? Esto también me permite a mí determinar modelos estadísticos, matemáticos o físicos que me permitan predecir respuestas en el futuro. Cuando yo logro realizar un experimento exitoso que me da información sobre un fenómeno, ese experimento exitoso me puede llevar a modelos predictivos, modelos que me van a permitir predecir o aproximar un resultado conociendo el comportamiento de las variables de entrada de ese fenómeno. En cuanto a los tipos de experimento, hay dos tipos. Hay experimentos controlados y hay experimentos no controlados. Los experimentos controlados tienen errores experimentales pequeños y tienen poca variación. Y esa poca variación se debe precisamente a que yo tengo control sobre las variables que pueden influir en mi experimento. Por ejemplo, si yo quiero medir la deformación de un material como resultado de la aplicación de una fuerza, y yo tengo el material dentro de un horno en el cual controlo la temperatura, voy a obtener mejores resultados que en el caso no controlado. ¿Por qué? Porque la temperatura puede también afectar la deformación del material. En el caso no controlado, yo voy a tener mayor error experimental y variabilidad. Si comparamos los dos experimentos, en este caso, yo aplico la fuerza sobre el material, mido la deformación, pero resulta que si yo hago el experimento a las 7 de la mañana, cuando la temperatura es de 6 grados centígrados, voy a obtener una deformación diferente a la que obtendría si hago el experimento a las 4 de la tarde cuando la temperatura es 20 grados centígrados. Entonces, si yo controlo la temperatura dentro del horno, el resultado va a ser el mismo durante todo el día. Pero si yo no controlo la temperatura, la deformación va a ser variable. Entonces voy a tener un mayor error experimental. Consideraciones para los experimentos. Siempre hay que realizar el menor número de experimentos posible. ¿Por qué? Porque los experimentos son costosos en tiempo y en recursos. Me explico. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar mi experimento de la fuerza aplicada sobre una barra de hierro, cuando yo aplico la fuerza y esa barra de hierro se deforma, esa deformación me puede afectar el siguiente experimento. Entonces voy a necesitar una nueva barra de hierro y entonces voy a necesitar recursos porque cada vez que yo repita el experimento voy a incurrir en un costo adicional. Y además de eso, pues cada experimento va a tener un tiempo y entonces mi experimento puede volverse muy largo. Aún así, es importante tener en cuenta que yo debo realizar la cantidad de experimentos necesaria para que mi respuesta sea confiable desde el punto de vista estadístico. Ustedes saben, en estadística una sola muestra no es confiable. Dependiendo del tipo de análisis, si se hace un análisis t-student o si se hace un análisis con una distribución normal, voy a necesitar cantidades de muestras diferentes y cada muestra va a ser el resultado de un experimento. Entonces yo voy a necesitar controlar la cantidad de experimentos para reducir el costo en tiempo y recursos, pero que el resultado todavía sea confiable. Lo segundo a tener en cuenta es la incertidumbre en el resultado. Yo voy a decir que el resultado del experimento, que se llama Y, va a ser igual a alfa más C, donde alfa es el resultado verdadero, el resultado que yo esperaría, y E es una contribución aleatoria que se repite en un experimento. Es decir, cada vez que yo realizo un experimento, si yo espero que la deformación sea 5%, yo podría encontrar 5.01, 5.05, 4.95 y entonces esas pequeñas variaciones respecto al 5% van a ser ese valor E que pues se debe a las condiciones del experimento. La variabilidad puede ser de tres tipos. Puede ser sistemática planificada, típica de la naturaleza del problema y del experimento, o sistemática y no planificada. En el primer caso, la sistemática y planificada, hablamos de la dispersión de los resultados debido a los cambios de las variables de entrada. Entonces es cuando yo aumento la fuerza para ver cómo
cambia la deformación. Y estas condiciones, estos cambios, normalmente son impuestos en el proceso de diseño del experimento. Y esos cambios o esas alteraciones son aportadas por el experimentador. Entonces tienen un fin que es identificar el comportamiento ante cambios de la variable de entrada. Entonces yo tengo una planificación en los cambios que se van a presentar durante el experimento. En este caso las variables o las respuestas pueden agruparse. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que cuando yo aplico una fuerza a mi material entre 0 y 10 newton voy a obtener una deformación entre 0 y 5%. Y cuando yo aplico una fuerza entre 10 y 20 newtons, entonces voy a encontrar una deformación entre 10 y 50%. Entonces ahí me voy a dar cuenta cómo es el comportamiento lineal o no lineal del fenómeno que estoy analizando. Y esas respuestas pues las voy a poder agrupar por rangos que me va a permitir describir mucho mejor el problema. Y esas variaciones yo las voy a identificar y a cuantificar por medio del modelo. El otro caso es la variación típica de la naturaleza del problema. Y es lo que podemos decir el ruido aleatorio que aparece cuando yo estoy analizando un fenómeno. El ruido no hablamos necesariamente del ruido acústico, sino que vamos a hablar de ruido como cualquier perturbación externa que pueda afectar mi resultado. Lo que mencionábamos previamente, que cuando yo realizo un experimento, dependiendo de la naturaleza del experimento, puedo encontrar condiciones no esperadas. Por ejemplo, si yo voy acá a medir la deformación de un material debido a una fuerza, la naturaleza de ese fenómeno me indica que yo puedo tener deformaciones debido a la temperatura. Entonces es debido a la naturaleza del problema o del fenómeno que estoy haciendo y pues bueno, en ese caso va a ser aleatorio porque yo no lo tengo previsto y pueden haber condiciones que no pueda medir. Entonces también puede deberse a errores en la medida. Por ejemplo, cuando yo voy a medir la deformación, yo voy a utilizar un instrumento de medida. Y todos los instrumentos de medida, no importa la calidad de ese instrumento, van a tener errores en la medición. Entonces yo voy a requerir tener en cuenta esos errores que generalmente van a estar fluctuando alrededor de un valor y voy a necesitar estimar ese rango de error para definir cuándo el error que se encontró es tolerable y cuándo no. Y por otra parte voy a tener la variabilidad sistemática y no planificada, que esto sí lo debo evitar. ¿Por qué? Porque eso me va a dar dispersión de los resultados debido a causas desconocidas y no planificadas. Entonces es cuando, por ejemplo, yo estoy realizando mi experimento, pero se me olvidó que para medir el desplazamiento yo iba a necesitar un instrumento que midiera entre 5 y 10% de deformación y mi instrumento no logra medir ese rango. Entonces ahí voy a tener una variación que es no planificada y eso me va a llevar a conclusiones erróneas, a estudios incorrectos y estas situaciones deben evitarse. La planificación de un experimento en su forma tradicional lo que se hace es estudiar los factores uno por uno y eso me va a permitir variar un valor y dejar fijos los demás para ver la influencia de una de las variables sobre el resultado. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Se necesita un gran número de pruebas, las conclusiones van a tener un campo de validez restringido, no puedo estudiar la interacción entre las variables y eso es inviable en algunos casos. Actualmente lo que se hace es estudiar simultáneamente el efecto de las variables de interés. Entonces yo voy a tener una matriz donde voy a comparar el resultado de la variación y voy a correlacionar el efecto que tienen todas las variables sobre mi fenómeno. Conceptos previos para los experimentos.
Primero voy a analizar las unidades experimentales, que es el material en el que se evaluará la respuesta. Ejemplo, si yo voy a analizar, por ejemplo, una enfermedad, yo puedo hacerlo en rango de edades. Yo puedo decir, voy a analizar la enfermedad en pacientes entre 10 y 20 años. Entonces voy a tener una restricción en tiempo y eso va a ser una unidad experimental. Cuando yo voy a analizar el efecto de un medicamento o de un alimento, lo puedo hacer en individuos sanos o en individuos no sanos y eso va a alterar la respuesta de mi experimento. Y luego voy a tener lo que llamamos las unidades experimentales representativas. Cuando yo deseo realizar un experimento, por ejemplo, para evaluar los efectos de enfermedades como el cáncer, entonces yo puedo decir el cáncer pues afecta a personas desde bebés recién nacidos hasta adultos mayores, pero va a haber un grupo poblacional que es el que se ve más afectado. Entonces, por ejemplo, los adultos entre 40 y 60 años tienen una mayor probabilidad de ser afectados por una enfermedad como el cáncer. Entonces, ese grupo de adultos va a ser la unidad experimental representativa sobre la cual yo voy a llevar a cabo mi experimento. Y también debo tener en cuenta la variable de interés, que es la variable a estudiar y la que yo quiero controlarle la variabilidad. Conceptos previos a tener en cuenta. Lo primero es el factor. El factor son las variables independientes que pueden influir en los cambios de las entradas de interés en el experimento. Es decir, en general son las variables. Y luego voy a tener los niveles de factor. Los niveles de factor son los posibles niveles que van a tomar esas variables que yo acabo de definir para mi experimento. Y entonces yo voy a tener tipos de variables y voy a tener grados de esas variables dentro de estos niveles de factor. Y voy a tener, por ejemplo, lo que llamamos las normas de 4 niveles, en donde yo puedo definir 4 niveles de esos factores para efectos fijos o factores de efectos aleatorios. Luego voy a tener el tratamiento, en donde yo voy a combinar esos niveles de factor, lo que hablábamos hace un momento, para correlacionar el efecto de todas las variables en el experimento. Y finalmente la observación, que es la medida de las condiciones para obtener los datos que posteriormente serán tratados. Ahora voy a presentarles algunos pasos elementales para el diseño de experimentos. Un primer paso es definir claramente el objetivo del experimento. Por ejemplo, si yo voy a analizar los efectos del cáncer, el cáncer es algo muy variable. Yo tengo que focalizarme en algún tipo de cáncer para poder estudiar profundamente ese fenómeno. Entonces yo siempre voy a tratar de reducir mi problema, o más bien de definir objetivos muy claros del experimento para obtener buenos resultados. Hay que identificar las fuentes de variación. Ya nos dimos cuenta que la variación puede tener efectos muy negativos sobre los resultados del experimento y pueden invalidar el experimento. Entonces yo voy a necesitar identificar los factores de tratamiento, que son el efecto sobre variables que tienen particular interés, o los factores de nuisance, que son factores que no tienen un efecto directo, pero esto me permite reducir la variabilidad no planificada. Entonces, yo voy a analizar, tengo mi experimento, pero qué factores externos pueden afectar mi resultado para poder controlar esos factores externos. Como regla de diseño experimental, entonces voy a hablar de las unidades experimentales a las condiciones de estudio. Y ahí es donde voy a hablar de un diseño factorial, de un anidamiento, y esto básicamente es la forma en que yo voy a correlacionar las variables. Existen muchos métodos, este diseño factorial y anidamiento solo es uno de ellos y se usa esencialmente para mostrar un panorama del comportamiento de las variables y reducir la cantidad de ensayos que tengo que realizar durante el experimento. Voy a precisar la variable respuesta y sus unidades. Yo siempre tengo que tener claro
qué espero de la respuesta y en qué unidades se mide esa respuesta. Volvamos a nuestro caso de la deformación del material. En ese caso, mi respuesta es la deformación y la unidad es porcentual. Y voy a realizar en este punto un experimento piloto que me va a permitir identificar si los objetivos que definí con el experimento pueden ser validados a través de la identificación de las fuentes de variación, de la implementación de una regla de diseño experimental y de la precisión de la variable de respuesta y sus unidades. Una vez he hecho esto, yo voy a definir un modelo y entonces puedo tener modelos de efecto fijos, modelos de efecto aleatorios o modelos mixtos. En cuanto al análisis estadístico que voy a hacer con los datos obtenidos del experimento, se pueden practicar comparaciones, contrastes entre los resultados, la aplicación de intervalos de confianza, grados de ajuste de modelo a la realidad. También voy a necesitar definir el tamaño de la muestra en función del análisis estadístico que se está realizando y voy a necesitar revisar las decisiones que se tomaron y si es necesario replantear alguna de las etapas que se mencionan.